Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonel Cruz Hernández. Soy pastor de la primera iglesia bautista reformada, Riquezas de su Gracia, en Villeta, Cundinamarca. El Señor me salvó hace aproximadamente 14 años y en el día de hoy me acompaña mi esposa. Hola, mi nombre es Carolina Sepúlveda Vera, soy de Cúcuta y bueno, hace poco me encuentro acá en la ciudad de Villeta. Hace 7 años y medio conocí al Señor y bueno, es un gusto para mí estar acompañando acá a mi esposo. Bueno, a partir de este momento vamos a estar transmitiendo semanalmente este programa que se llama Tiempo de Gracia. Bueno, es importante para los televidentes que podamos compartir cuál es el propósito de este programa o de este espacio. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es por qué el nombre del programa, Tiempo de Gracia. Todo lo que nosotros vamos a hablar en este programa está extraído directamente de las Sagradas Escrituras, donde nosotros podemos ver que la gracia de Dios se revela en este maravilloso libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Y el propósito es poder compartir con ustedes diferentes temas, poder llegar a sus hogares con un mensaje de las Sagradas Escrituras. Bueno, y hoy queremos iniciar con el tema la Biblia como la palabra de Dios. Y para entrar en materia, la primera pregunta que tenemos, Leonel, ¿qué es la Biblia? Bueno, es una pregunta sumamente importante. La Biblia viene de un término griego que significa biblios, es decir, una colección de libros. Cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un libro que contiene 66 libros. Y esta primera palabra nosotros la encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1, donde se habla acerca de esta palabra. Alguien la llamó a la Biblia como la biblioteca divina. Es decir, que lo que tenemos nosotros aquí es una colección de libros inspirados por Dios que tenemos en nuestras manos, o toda persona que tenga la Biblia en sus manos tiene la colección de una biblioteca divina en un solo libro. Bueno, ¿cómo está dividida la Biblia? Bueno, ahorita decía que la Biblia tiene 66 libros. La Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, para así tener entonces una colección de 66 libros, que todos ellos son inspirados por Dios. Bueno, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Bueno, el tema principal de la Biblia, aunque hay 66 libros, ¿verdad? Y cada uno de estos libros tiene un tema predominante. Sin embargo, el tema principal de la Biblia es la historia de la redención del hombre a través del Señor Jesucristo. Esto indica que el personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Toda enseñanza, toda predicación tiene que apuntar al Señor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros interpretamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar allí al Señor Jesucristo a través de símbolos, de tipologías, de alusiones que apuntan directamente a la obra que iba a efectuar el Señor Jesucristo y que más detalladamente nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Bueno, sí hay aproximadamente 40 autores que escribieron en un periodo cerca de 2000 años la Biblia. ¿No se contradice al tener un único autor? Esta es una pregunta sumamente importante, porque sí, en realidad encontramos en la Biblia aproximadamente 40 autores que escribieron la Biblia en un periodo entre 1400, 1600, o si queremos extenderlo como tú misma formula la pregunta, 2000 años. Es interesante porque estos autores escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de tal manera que si tú haces un ejercicio de leer toda la Biblia, de leer cada uno de estos libros, vas a encontrar que estos libros no se contradicen. Un ejemplo, Moisés, que vivió en un tiempo diferente al apóstol Pablo, él no contradice el mensaje de las cartas del apóstol Pablo.
porque los dos estaban siendo inspirados. Esto quiere decir que aunque Dios inspiró autores humanos, el autor principal de las Sagradas Escrituras es Dios. Y lo hizo a través de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Y por lo tanto podemos encontrar un solo tema, un solo autor, y aunque estos autores humanos, por eso podemos decir que la Biblia es tanto humana como divina, porque Dios utilizó autores humanos, pero que estos fueran inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que quedó registrado en las Sagradas Escrituras fue lo que el Espíritu Santo quiso que quedara. Bueno, hablando de la inspiración, ¿qué significa la inspiración de la Biblia? Este es un tema sumamente importante y aquí se hace necesario hablar acerca de la inspiración y tomar algunos textos bíblicos que obviamente por el tiempo no podemos nosotros explicarlos en detalle. Pero por ejemplo en Deuteronomio el capítulo 9, el versículo 10 dice lo siguiente, dice: y el Señor me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Aquí es Moisés hablándole a esta segunda generación que había salido del pueblo de Egipto. Es decir, los hijos de estas personas que habían salido del pueblo de Egipto, con quien Dios había hecho un pacto. Y él está diciendo que las tablas que Dios le dio, que fueron los 10 mandamientos, habían sido escritas por el dedo de Dios. Aquí podemos entender que el mismo libro da testimonio de que fue Dios quien dio sus palabras. En este caso, Dios mismo escribió estas tablas de la ley. No es así toda la Biblia. Y de aquí surgen algunas teorías acerca de la inspiración. Hay algo que se conoce como la inspiración mecánica, y algunos tomando pasajes como estos dicen es que Dios dictó cada palabra a estos autores, pero esto no le hace justicia a la Biblia. Hay otro punto, y es que se habla de una inspiración dinámica. Anteriormente era mecánica, esta es dinámica, y se dice que estos autores tenían la característica de ser inspirados y que el Espíritu Santo de alguna manera no tuvo injerencia en esa inspiración, sino que ellos eran inspirados por sí mismos. Y de allí dicen algunos que entonces, por ejemplo, el libro de Primera de Reyes o un libro histórico como por ejemplo Hechos de los Apóstoles no tiene la misma validez que un libro como el de Romanos, que es una carta profunda donde encontramos doctrinas fundamentales. Pero esto no es así, y por eso tenemos que hablar de una inspiración orgánica. ¿Y esto qué significa? Que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres con su educación, con su costumbre, su idiosincrasia, y los inspiró de tal manera que lo que ellos registraron en el momento de escribir esos libros o cartas o los evangelios, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Quiero mirar otros textos rápidamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a el libro del profeta Jeremías, en Jeremías, el capítulo 36, Jeremías capítulo 36, el versículo 1 hasta el versículo 4 dice lo siguiente, y permítanme leerlo rápidamente. Dice: y sucedió que en el año cuarto de Joacim, quien era el rey, dice, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor diciendo: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá, acerca de todas las naciones desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Nota esto. Mira que el Señor le había hablado primeramente a Jeremías y luego le dice: lo que yo te he hablado, ahora tienes tú que escribirlo en un libro. No vemos aquí ningún dictado. Ya el Señor con anterioridad le había hablado al profeta. Y luego dice el versículo 3, tal vez la casa de Judá oiga
toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Llamó pues Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y Barú escribió al dictado no de Dios sino de Jeremías. Es decir, que en este caso Jeremías tenía un amanuense, un secretario, que escribía o registraba lo que Dios le había hablado al profeta Jeremías, y Jeremías se lo dictaba aquí en este caso a Barú. Luego nosotros vemos que este rey, cuando Barú fue a llevar este rollo, se lo leyó, él lo quema. Pero más adelante, en los versículos 27 al 32 de este mismo capítulo, dice lo siguiente: entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo y las palabras que Barú había escrito al dictado de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y así Joacim, rey de Judá, dirás, así dice el Señor: tú has quemado este rollo diciendo, porque me has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y la escarcha de la noche. Y pudiéramos así seguir leyendo. Pero lo interesante de esto es que mucha gente dice, bueno, y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿acaso no quedaría algo que se dijo y no quedó registrado? Aquí encontramos un ejemplo muy claro acerca de esto, porque este rey había quemado este rollo pensando destruir la palabra del Señor, pero el Señor de nuevo llama a Jeremías y le dice, vuelve a escribir exactamente lo que estaba en ese rollo. Y así podemos nosotros ver que todo lo que Dios quiso que quedara registrado está completamente en estos 66 libros de la Biblia. Por tal razón tenemos nosotros la plena seguridad de que este libro es inspirado por Dios, y no solamente es inspirado por Dios, sino que todo lo que Dios quiso revelar de sí mismo, de su nombre, de su carácter, de su naturaleza, está registrado en este maravilloso libro. Podemos nosotros seguir leyendo un poco más, ahora en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 1, y ustedes pueden leerlo en casa, Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 1. Aquí dice lo siguiente, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí encontramos a un autor humano, Juan, recibiendo la revelación de Dios. Y este Juan, aunque hay, verdad, bastante discusiones, pero tradicionalmente se cree, y por los textos, por las cartas, por el Evangelio de Juan, consideramos que es el mismo apóstol Juan, el apóstol amado del Señor Jesucristo. Dice, el cual dio testimonio, dice el versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Él va a escribir aquí todo lo que él vio. Él va a dar testimonio de esa verdad, de esa revelación, de esa inspiración que recibió de parte del Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y ahora nota cómo Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia. Dice Juan a las 7 iglesias, es decir, el libro de Apocalipsis, en primera instancia, o los destinatarios inmediatos son estas 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Dice, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero si nosotros vamos al versículo 11 de este mismo capítulo, el mismo Señor le continúa hablando a Juan y le dice, en el versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí vemos a Juan recibiendo ese mandato de parte del Señor
para escribir, en este caso, el libro de Apocalipsis. Segunda Timoteo, que es un escrito del apóstol Pablo, dice lo siguiente. En Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y aquí está lo que te hablaba acerca del tema. Dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús, en Cristo Jesús. Y aquí viene la seguridad de estos 66 libros, aunque principalmente aquí se está hablando de los 39 libros y de algunos libros que ya se habían escrito del Nuevo Testamento. Dice, toda escritura, hablando de toda la Biblia, o lo aplicamos nosotros al contexto de toda la Biblia, es inspirada por Dios. Y esta palabra inspiración, para dar respuesta a lo que tú me estabas preguntando, inspirar significa soplar, exhalar, es decir, que cada palabra que está registrada en las Sagradas Escrituras, en el idioma original, porque nosotros tenemos esos 66 libros, en el Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, algunos pasajes en arameo, y el Nuevo Testamento fue todo escrito en griego, koiné. En su idioma original, cada palabra, que eso se conoce como la inspiración verbal, cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero también la inspiración plenaria, que quiere decir que todos los libros, toda la Biblia fue inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y un último texto que nos ayuda también a entender de otro apóstol, que incluso estuvo muy cerca del Señor Jesucristo, de esos 3, 4 apóstoles que permanecían mucho más de cerca con el Señor Jesús en el ministerio terrenal. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía es de asunto de interpretación personal. Otra versión dice de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nosotros no podamos leer la Biblia en casa. No quiere decir que nosotros no podamos estudiarla en casa. Lo que este pasaje significa es que la intención de cada autor no fue simplemente porque ellos quisieron escribir porque sí, sino que el Espíritu Santo los motivaba, los guiaba para escribir lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel, en este caso algunas iglesias locales como Éfeso, como Tesalónica, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás. Aquí explica lo que ha dicho Pedro en el versículo 20, por un acto de voluntad humana, o sea, por iniciativa humana, porque ellos quisieron hacerlo. No es que Pedro dijo, ve, yo no tengo nada que hacer, entonces voy a escribir una carta. No, es el Espíritu Santo lo estaba guiando, dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, en este caso, la inspiración es el soplo de Dios. Es que lo que estos hombres escribieron, ya fuera, como vimos en algún caso, como Jeremías, que tenía su amanuense, Pedro también lo tenía, Pablo también lo tenía. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo al recibir directamente la palabra de Dios. Por lo tanto, Carolina, nosotros tenemos la plena seguridad que lo que hay en este maravilloso libro es todo el registro de las palabras de Dios. Claro, hay traducciones y algunos dicen, ¿y cuál es la traducción más exacta? Aunque ese es otro tema. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora, pero las versiones que nosotros tenemos que se conocen como traducción literal, Biblias, por ejemplo, como la Reina Valera 1909, 1960, la Biblia de las Américas, otras que son de traducción literal, podemos decir con certeza que tenemos plenamente la palabra de Dios en nuestras manos. Bueno, ya para finalizar, aunque esta pregunta ha sido casi dada como una respuesta en lo que nos contaba Leonel, ¿por qué se dice que la Biblia es palabra de Dios? Sencillamente por lo que acabamos de decir.
porque en la Biblia encontramos el registro, la inspiración de lo que Dios quiso transmitir a su pueblo. Así que con toda certeza podemos decir que tenemos aquí la Biblia, y yo los animo a que nos sintonicen en este programa que a partir de hoy se va a comenzar a emitir, pero también que estudien ustedes juiciosamente la palabra de Dios en sus casas, que busquen un lugar también donde les enseñen y les prediquen verdaderamente la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos, estudiamos, enseñamos y predicamos la Biblia, estamos escuchando vivamente la palabra de Dios. Bueno, no siendo más, agradecemos a cada una de las personas que están viendo este programa y les invitamos a que nos sigan acompañando en el próximo episodio. Dios te bendiga, Carolina. Amén. Bendiciones Dios a todos les bendiga ustedes. a todos.